Y ahora voy a intentar trasladaros algo desde el punto de vista de industria, mucho más operativo, llevado a la práctica. Y es una propuesta de cómo utilizando el BIM y el SIG podemos industrializar la rehabilitación. Antes de nada, me gustaría contextualizar. Thermochip ha generado una propuesta de cerramientos de envolvente para edificación nueva, amparado en tres pilares fundamentales, que es la digitalización, la industrialización y la sostenibilidad. Eso nos llevó hace unos cuantos años a iniciar procesos de certificación. Pues al no ser unos materiales, no tenemos una norma armonizada, es un material y una propuesta tremendamente disruptiva, por lo tanto tenemos que certificarlo con un nivel DAO, documento ambiental al uso, en el que se nos identifica no solo los materiales, los procesos que utilizamos, el resultado de los materiales y también el cumplimiento normativo y la respuesta adecuada a todos los documentos básicos de la edificación. Esto es lo que, en resumen, es un DAO, pero le quisimos también dar un paso más. Quisimos certificar nuestro sistema ya en otros parámetros, como es la sostenibilidad y la eficiencia, y lo certificamos también con Passive House y toda la parte de documento ambiental de producto, DAPCONS. Todo esto está embebido en lo que vemos aquí, que es el Building Information Modeling. Participamos en toda la fase de esta metodología o de este modelaje, en donde aportamos valor tanto en el diseño, en el análisis, la documentación, también procesos industrializados como os comentaba, en formatos en 2D, en 3D, para diferentes tipologías, métodos modernos constructivos. También atendiendo pues, a unos edificios con un uso y mantenimiento muy bajo, con muy poco impacto medioambiental, sostenible, con la sostenibilidad como pilar fundamental, y pudiendo descargarse todos estos nuevos edificios, estas nuevas edificaciones en un contexto GIS. El sistema, como os decía, está basado en la industrialización, tanto para fachadas, cubiertas y forjados. Lo que hacemos es adaptarnos a métodos constructivos modernos, industrializados y adaptado a cualquier tipología de edificación, tanto residencial, terciario y cualquier zona climática, adaptándonos a cada necesidad. Esto ya lo llevamos realizando unos cuantos años, ya tenemos un expertise, un knowledge bastante potente en este posicionamiento, en el que inicialmente pues, dotábamos a nuestros productos pues, de una librería BIM y se iba implementando pues, en los Revit, en los proyectos donde aquellos prescriptores pues, iban utilizando el sistema, pero más allá luego ya empezamos con nuevas herramientas que fuimos implementando en nuestro departamento técnico para dar apoyo a los desarrollos de los proyectos, tanto con promotoras, fabricantes y despachos de arquitectura. La digitalización también está en una apuesta muy definida por parte de Thermochip. Estamos dentro del BDEC, en las tres partes, digamos, en los tres pilares que el ITEC tiene dentro del BDEC, también en CIPE. Y en la parte de sostenibilidad, como os comentaba, dotamos al sistema, somos el único sistema de envolvente en continuo certificado aquí en España para forjados, fachadas y cubiertas, y homologado y certificado por el Passive House Institute. Además, tenemos el DAPCOMS, que nos permite aportar datos y puntos para el desarrollo tanto en las plataformas LED como en las BRIM. Quisimos ir un paso más allá, y lo que hicimos fue encargar al ITEC, dentro de su GMA, de su software de cálculo de análisis de ciclo de vida, nuestro sistema constructivo implementado en un proyecto real y analizado en los levels de producto, construcción, proceso, uso, mantenimiento y fin de ciclo de vida. Estos escenarios están encima de la mesa, se van a pedir, no sé si en los 4 niveles, quizás en los 2 primeros seguro, en los próximos años. Y nosotros queríamos hacer este ejercicio y queríamos además dotarlo de certidumbre, y se lo encargamos al ITEC. Como resultado rápido, vemos que pues, los indicadores de kilogramos equivalentes de CO2
está muy por debajo de nuestro sistema constructivo con respecto a construcción tradicional y prefabricado de hormigón en los cuatro puntos, ¿no? La fase 1 sería la del producto, que es el color azul, la fase de construcción, de proceso de ejecución de la edificación para cada uno de las metodologías constructivas es el color naranja. El gris hace referencia a las emisiones generadas por el mantenimiento y uso de esa edificación, y como punto relevante el derribo y el reciclaje de esos materiales vinculados a esos sistemas nos informa un poco el color amarillo. Aquí lo que se puede ver y analizar es que emitimos un importante volumen de CO2 menos que los sistemas tradicionales y prefabricados. Repito, esto es un análisis de ciclo de vida realizado por el ITEC, absolutamente objetivo y certificado. De hecho, se va a realizar un paper próximamente. Y los resultados pues, son los que veis, ¿no? Esto es las emisiones de CO2, esta es la energía no renovable vinculada a los sistemas, al tradicional, al prefabricado de hormigón y al termochip. Y luego también están analizados los recursos hídricos, que también forman parte de los ODS, y queríamos también tenerlos en consideración, y aquí pues, vemos también pues, que salimos con un impacto muy importante de reducción de estos recursos, y la generación de residuos, ¿no? Que el sector de la construcción es un gran generador de residuos. Bueno, esto es un poquito un marco para explicar lo que es la rehabilitación, porque de este sistema industrializado, digitalizado y sostenible sacaremos la propuesta para la rehabilitación. El marco de rehabilitación ya lo explicó bastante bien el ponente de Deloitte. Tenemos por delante el plan Next Generation. Dentro de la rehabilitación de vivienda tenemos por delante miles de millones para subvenciones, para atacar a las edificaciones, unas edificaciones tipo muy concretas. Hay un parque de millones de viviendas que serían susceptibles de ser, evidentemente, rehabilitadas energéticamente. Pero bueno, el objetivo es rehabilitar unas 400.000 viviendas en 3 años. Con los sistemas tradicionales, con los sistemas actuales, con la problemática que tiene el sector respecto a la mano de obra y a todo digamos, el concepto tiempo, harto difícil poder acometer todas estas rehabilitaciones, y más, por ejemplo, en rehabilitaciones urbanas de gran escala, ¿no? Que bueno, pues ahí estamos hablando de unas exigencias de volumen muy, muy importantes que con los sistemas tradicionales se antojan pues, ciertamente complejas de acometer. Bien, con todo esto, con todo este escenario de quiénes somos, cuál es nuestra propuesta, cuál es el marco que tenemos por delante, la propuesta de Thermochip es el Thermochip SATE-R. Es una modificación de las fachadas que utilizamos para las propuestas de industrialización de nueva construcción, pues modelándolas a la rehabilitación, adaptándolas a la rehabilitación, pero con las mismas premisas de industrialización, de sostenibilidad y de digitalización. Bien, la propuesta es la siguiente: partiendo de un SIG que pudiera haber, de un terreno, de una ciudad, etc., se extrae a través de la metodología BIM, se hace un análisis del edificio, se hace un desarrollo técnico del edificio con nuestra propuesta, se hace la propuesta con Thermochip, con sus mejoras correspondientes, y una vez que se ha ejecutado este edificio, que se llevará a buen fin con nuestro sistema, todo este nuevo edificio, toda esta volumetría nueva que está digitalizada debido al proceso que realizamos, se podría volcar una vez más en el SIG de la propia ciudad, ¿no? O sea, nos nutriríamos, desarrollaríamos en torno a BIM toda la actuación que ahora explicaré y lo volcaríamos otra vez al SIG con su nueva volumetría. Un ejemplo, pues por ejemplo, este es un ejemplo práctico y real, es un proyecto que está ubicado en la provincia de León, es un colegio. Se hizo un análisis, que es el paso 1, que es el estudio de viabilidad técnico-económica. Analizamos el edificio, nos da unas emisiones, una demanda energética al respecto de consumo de energía y emisiones, y hacemos el cálculo implementando nuestro sistema de fachada industrializada. Como vemos, mejoramos
Hacemos el check control de reducción del 30% de la energía primaria no renovable y además el check de, como todos sabemos, pues hay que cumplir esos dos checks de demanda de calefacción y refrigeración, menos del 35% en esta zona climática E. Por lo tanto, check OK los dos aspectos. Ya tenemos la viabilidad técnica y económica, ya se pasa a un presupuesto y se pasa al diseño. Bueno, pues vamos a diseñar. La rehabilitación tiene una problemática importante en la operativa y son los edificios existentes. Todos los que habéis trabajado o habéis tenido relación con la rehabilitación, un edificio, pues con el paso de los años, pues presenta pues, deterioros, presenta faltas de planimetría, presenta una serie de casuísticas que no se pueden prever, salvo hagamos esto, y es analizar a través de nube de puntos, a través de láser, pues una fachada de con lo que nos vamos a encontrar. Estos millones de nube de puntos hay que darles traslado a un entorno 3D. Eso también lo hacemos, pasaríamos este entorno 3D y lo que tendríamos sería un escenario digital de la realidad del edificio. En este momento ya no... Estas malformaciones que tenemos en esta fachada, que son reales, de una actuación real, pues en vez de encontrárnoslas en la obra y pues meterle aquí carga de pues, con sistemas tradicionales con morteros o picar, etcétera, incrementando los costes que no estaban previstos por administración, etcétera, pues aquí ya los tenemos controlados, ya tenemos una certidumbre absoluta de con qué nos vamos a encontrar. A partir de ahí, hacemos la traslación al edificio, lo traemos a entorno 3D, ese entorno 3D trabajamos con él, tanto en fase de ingeniería de estructura que con una colaboración de una ingeniería especializada, y esto es nuestro departamento técnico que hace la parte de lo que es el nesting de optimización de la panelación para esta actuación, por ejemplo, pues este proyecto que os comentaba. Saldría absolutamente... Tendríamos la certidumbre absoluta, ya no solo del cálculo de las mejoras, sino que además tendríamos una absoluta certidumbre al respecto de las necesidades de materiales, identificando fachadas por fachadas, con las estructuras que se necesitarían, con los paneles que se necesitarían, para generar el menor residuo posible, el mayor aprovechamiento posible, el menor residuo posible y el menor tiempo posible en ejecución en obra. Las estructuras portantes, también, como os comentaba, se estudian amparadas en ese 3D, que son el alma donde fijaremos nuestros paneles para una posterior, ya pues, un revestimiento final de esas estructuras con nuestros paneles. Después del preciso planteamiento de los montantes, pues como se planifica el panelado, se hace una optimización y un nesting, que es una mejora, y un mecanizado de los paneles, incluso se pueden llevar así a obra o a una fábrica, ahora os lo explicaré, y se generarán, pues eso, estas son las optimizaciones de los paneles para obtener el menor residuo posible. Una vez que tengamos todo esto acotado, las piezas identificadas, las estructuras ya listas, tendremos un modelo digital que atacará cada una de las fachadas según vayamos diseccionando el edificio con el mejor interés para tener una productividad lo más elevada posible. Bien, las ejecuciones de este sistema son dos. Nosotros las denominamos on-site y off-site. Dentro del on-site, que es atacar el edificio en la obra, ejecutando toda la instalación de las perfilerías y de los paneles en la obra, esta superaría el 60% de los actuales sistemas de ejecución de paneles o de aislamientos y de rehabilitación en SATE que se llevan hasta la obra. Como veis ahí, se ejecutan unas escuadras que se fijan al edificio existente, se colocarían la perfilería y luego se colocarían los paneles, que podrían venir mecanizados ya, como se puede ver en la presentación, o se cortarían y se instalarían en el punto de destino. Lo más adecuado sería llevarlos cortados para reducir pues, los residuos en la obra, los ruidos y acelerar incluso más el proceso constructivo. Una vez que tenemos el panel nuestro colocado, se colocaría el revestimiento y los recercados. Esa sería la forma de actuación, haciéndolo on-site. Se necesitarían andamios,
seres humanos trabajando y aceleraríamos toda la parte de diseño y de planificación. Luego tendríamos la parte off-site. La parte off-site es todo este proceso de estructuras irían a una fábrica, se generarían esos paneles en 2D metálicos, en la fábrica se colocarían nuestros paneles, tal cual lo estáis viendo ahí en la fábrica, se colocarían los revestimientos también en la fábrica y los recercados en la fábrica. Por lo tanto, tendríamos toda la actuación de rehabilitación en un 2D lista y posible gracias a la digitalización y gracias a la industrialización. Lo que haríamos es diseccionar el edificio, entonces en la fábrica iríamos fabricando todos los 2Ds necesarios para cada proyecto. Evidentemente esto se está replicando, es un ejemplo muy práctico, tiene muchísima más complejidad evidentemente, pero bueno, se generaría de la siguiente manera. Se colocarían solo las piezas de anclaje que hemos visto muy rápidamente aquí, las vemos aquí, en los frentes de los forjados, y serían los anclajes que fijarían esos 2D. Estos 2D se izarían a través de unos útiles, a través de unas grúas y se irían colocando en esas piezas de anclaje. Aquí los andamios desaparecen, el ser humano desaparece, el impacto al edificio y al entorno es muy pequeño. Aquí estamos hablando de unos impactos de semanas por edificio, incluso en un par de semanas se han hecho este tipo de actuaciones. Y una vez más tendríamos el mismo resultado hecho de otra manera, muchísimo más industrializada. Aquí, claro, los procesos, el impacto de plazos pues es exponencial en punto de ejecución, aunque lleva un proceso de trabajo en una factoría. Nuestro sistema permite la implementación de cualquier tipo de revestimiento. Os he colocado aquí 3 que son básicos, que son los más utilizados o los más conocidos, como son los morteros elásticos, que se aplican encima de los aislamientos, en este caso se aplicaría encima de nuestro sistema, pues amorterados de piedra, amorterados cerámicos. Tenemos colaboración y desarrollo con diferentes fabricantes de revestimientos que están muy interesados en entrar en procesos de industrialización, ya no solo en procesos de obra nueva, como veíamos al principio, sino también en rehabilitación, y todo esto pues, nos está dando pues, un posicionamiento fantástico para cometer casi cualquier tipo de actuación. Partes a tener muy en consideración. Nosotros os hemos dicho que trabajamos el Passive House porque generamos una hermeticidad absoluta del edificio. En este caso lo que vamos a hacer es hermetizarlo. Y claro, el asunto está en que a veces tenemos problemas de sobrecalentamiento con el Passive House. Y en obra nueva, bueno, con una ventilación adecuada mecánica de doble flujo, está solucionado el asunto. En asuntos como el que tenemos entre las manos de rehabilitación, tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de aislamiento, que son reflexivos, conductivos y convectivos. Hay que estudiarlo bien, hay que tener en cuenta, hay que conocerlos y hay que entender que no son sustitutivos. Entonces hay que entender qué estamos aportando. Y para ello hay que saber diseñar, hay que preocuparse ya no solo porque ese cálculo que veíamos al principio de mejora de la demanda energética y esos impactos en plazos y en residuos, etcétera, también hay que saber cómo funcionará ese edificio al que vamos a atacar, la zona climática en la que está, los sombreamientos, el impacto de insolación. Nos va a interesar a lo mejor a una hora determinada del día esas 2 fachadas, ventilarlas y las otras tenerlas herméticas y, a la finalización del día, sobre todo en los meses de verano, pues ventilar las otras y las otras hermetizarlas. Bien, ¿cómo podíamos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto si nuestro aislamiento, que es convectivo, que estamos generando un espacio no habitado, ahí, ¿cómo podíamos trabajar con ello, ¿no? Aquí tenemos todo nuestro sistema absolutamente hermetizado. Pues bien, la propuesta surge en la posibilidad de poder airear esa temperatura que se genera ahí, justamente para convertir esa hermeticidad en una ventilación. Esto es un proyecto súper interesante, muy ambicioso,
muy tecnológico y lo estamos desarrollando pues, con otras empresas en un proyecto europeo en donde implementamos unas sensorizaciones. Esas sensorizaciones van tomando esos porcentajes, no, esos datos de temperatura interior-exterior con una parametrización de invierno y verano y zona climática para que el algoritmo, una vez que esos sensores den un determinado dato que está constantemente lanzando a una nube, tendremos acceso totalmente en tiempo real a todos esos datos, de manera automática genere y abra esa ventilación y se pueda ventilar. Estamos hablando del Internet de las cosas, que en la automatización y la monitorización de las actuaciones que estamos teniendo. Y esto se puede realizar gracias a estos sistemas que proponemos desde Thermochip. Como resumen, la propuesta es una propuesta para poder atacar a un número de decenas o cientos de miles de viviendas a rehabilitar de una manera digitalizada, certificada, industrializada, sostenible. Como dato general, 0 litros de agua se utilizan con nuestro sistema, se pueden generar 0 kilos de residuos y los que se generan, que son en nuestras fábricas, se reciclan en el 99% de los kilos que generamos de residuo. Es un sistema de altas prestaciones, Passive House, tremendamente eficiente, permite la opción de monitorización o fachada Smart, que os acabo de comentar, reduce los plazos de ejecución hasta un 70%, somos bastante cautos aquí, podemos hablar de bastante más a las metodologías tradicionales, reduce absolutamente los riesgos laborales, reduce el ruido, la suciedad y molestias, el impacto de la ciudadanía, el impacto a los transportes, a las ciudades, a los pueblos con camiones y transportes y que también están en esos análisis de CO2, que están embebidos en esos mismos procesos por estos sistemas que estamos dando. Y lo que tenemos es una certidumbre absoluta, ya no solo de cumplimiento normativo, sino también de costes y de plazos. Muy importante en el momento coyuntural en el que está un poco el sector de la construcción. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero haber arrojado un poquito de luz al respecto de opciones para industrializar la rehabilitación y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.